En algún lugar de tu casa, de tu teléfono o de tu cabeza, hay una idea que sabes que funciona. Quizás es ese negocio que llevas años calculando, esa renuncia que tienes medio redactada y nunca envías, esa conversación que sabes que tienes que tener, pero que sigues postergando, algo que calculaste una y otra vez y que siempre arroja los mismos números. Funciona. Lo sé, de verdad que lo sé, pero todavía no es el momento. Sigue ahí, guardada, esperando un momento perfecto que nunca termina de llegar, que renunciar al sueldo fijo, a la estabilidad, a la certeza de que el viernes hay depósito. Eso tiene un costo real e inmediato. Y el negocio propio, aunque los números funcionen, todavía se siente lejano, manejable, una decisión que siempre puedes tomar mañana. En 1975, la empresa más poderosa de la fotografía en el mundo tuvo esa misma idea guardada en un cajón. La diferencia es que su cajón valía 140 años de legado e imperio, y esta es su historia. George Eastman tenía 26 años cuando quiso fotografiar un viaje. Era contador en un banco de Rochester, Nueva York, 1880. Un hombre ordinario con un sueldo ordinario y un sueño completamente razonable. Documentar una aventura con fotografías, como hacían los que podían pagarlo en aquella época. Compró el equipo, y lo que llegó a su puerta casi lo hace abandonar la idea para siempre. Una cámara del tamaño de un horno de microondas. Placas de vidrio que se rompían con cualquier movimiento brusco. Químicos tóxicos que había que mezclar en proporciones exactas bajo condiciones controladas. Una carpa oscura portátil para revelar las imágenes antes de que la luz las destruyera. Un proceso tan complicado, tan caro, tan exclusivo, que en esa época fotografiar tu vida era un privilegio reservado para ricos y expertos. El ciudadano común no lo hacía porque simplemente no podía. Eastman nunca hizo ese viaje. Pero en lugar de olvidarse del asunto y seguir con su vida de contador, se obsesionó con una pregunta que parecía demasiado simple para ser revolucionaria. ¿Por qué tiene que ser tan difícil? Durante 3 años, trabajó de día en el banco y de noche en la cocina de su madre. Dormía 3 horas, experimentaba con fórmulas, mezclaba emulsiones fotográficas, fallaba, lo intentaba de nuevo. Su madre lo encontraba dormido sobre la estufa con las manos manchadas de químicos que ni siquiera tenían nombre comercial todavía. En 1884, lo logró. Desarrolló el primer rollo de película flexible de la historia. De golpe, las placas de vidrio eran historia, la carpa oscura, historia. La necesidad de ser experto para fotografiar un momento, historia. 4 años después lanzó la primera cámara Kodak con el eslogan más poderoso que había existido en publicidad hasta ese momento. Usted aprieta el botón, nosotros hacemos el resto. Solo 8 palabras. 8 palabras que convirtieron la fotografía de privilegio exclusivo en pasatiempo universal, que pusieron una cámara en manos de madres, obreros, de familias que nunca habían soñado con documentar su vida. Eastman entendió algo que muy pocos fundadores entienden, que la gente no compra productos, compra lo que esos productos le hacen sentir. Nadie quería rollos de película, querían los primeros pasos de su hijo, la cara de su madre el día de la boda, el último cumpleaños del abuelo antes de que el tiempo se lo llevara. Kodak no vendía rollos, vendía la promesa de que los momentos que amabas no iban a desaparecer. Para 1976, esa promesa tenía 92 años de historia. 92 años. Tu bisabuelo usó Kodak. Tu abuelo usó Kodak. Tu padre usó Kodak. 3 generaciones de familias en todo el mundo que documentaron sus vidas, sus bodas, sus hijos, sus veranos, sus últimas navidades juntos, con un rollo amarillo que costaba muy poco y guardaba todo lo que el tiempo se iba a llevar. Esa promesa valía el 90% del mercado fotográfico de Estados Unidos. 140,000 empleados, operaciones en docenas de países. En Rochester, 1 de cada 3 trabajadores dependía directa o indirectamente de la empresa. Kodak no era parte de la ciudad. Era la ciudad. Era la identidad de una comunidad entera construida alrededor de un letrero amarillo que todo el mundo reconocía. No era una marca. Era parte del lenguaje con que el mundo entero recordaba estar vivo.
Y en ese momento de dominio absoluto, en el tercer piso de uno de sus laboratorios, un ingeniero de 27 años estaba construyendo algo que nadie le había pedido. Su nombre era Steven Sasson. Llevaba 2 años en Kodak cuando su jefe le dio una tarea vaga: explorar qué se podía hacer con un nuevo tipo de sensor fotográfico que había llegado al departamento. Sin presupuesto formal, sin equipo asignado, Sasson trabajó solo, juntando piezas de diferentes departamentos, como si estuviera armando algo en su garage. Un sensor de cámara de video, un lente de cámara de cine, 16 baterías de níquel cadmio, una grabadora de casete digital modificada. El resultado pesaba casi 4 kilos y tenía el aspecto de un experimento de secundaria mal financiado. Pero en diciembre de 1975, Sasson entró a una sala de juntas. Colocó el aparato sobre la mesa frente a un grupo de ejecutivos de Kodak. Apuntó hacia una asistente del laboratorio y presionó el botón. 23 segundos después, una imagen apareció en un televisor conectado al dispositivo. 10.000 píxeles, granulada, casi irreconocible como fotografía. Pero estaba ahí, una imagen, sin película, sin químicos, sin cuarto oscuro. El cuarto quedó en silencio. No el silencio de quien no entiende lo que está viendo, el silencio de quien lo entiende perfectamente y necesita un momento para procesar lo que eso significa. Para ellos, para la empresa, para los miles de millones de dólares en película que se vendían cada año. Varios segundos, nadie habló, y entonces alguien hizo la pregunta que, sin saberlo, estaba firmando la sentencia de muerte de la empresa. No con curiosidad, con el tono de quien ya sabe la respuesta y espera que le confirmen que todavía tienen tiempo. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que reemplace la película? Sasson hizo sus cálculos. Con la velocidad a la que avanzaba la tecnología en ese momento, estimó que necesitarían aproximadamente 10 años para que la cámara digital alcanzara la calidad de la película analógica. 10 años. Los ejecutivos procesaron ese número, entendieron perfectamente lo que tenían enfrente. No eran ignorantes, no eran ciegos, no eran incompetentes. Eran hombres inteligentes que tomaron la única decisión que, desde su perspectiva, tenía sentido racional en ese momento: guardar la cámara, no hablar de ella públicamente, proteger el negocio que funcionaba. ¿Por qué? Porque Kodak ganaba 70 centavos de dólar de margen neto por cada rollo de película vendido. 70 centavos multiplicados por miles de millones de rollos al año. La película era el motor financiero más rentable que habían construido en un siglo de historia. Y esta cámara, si se dejaba crecer, si se publicaba, si se desarrollaba abiertamente, convertía todo ese negocio en chatarra de un día para otro. Sasson no se rindió fácilmente. Durante los años siguientes continuó desarrollando la tecnología, presentando reportes, mostrando avances, argumentando que el futuro estaba ahí adentro, esperando ser liberado. La respuesta siempre era la misma variación de la misma frase: muy interesante, Steven, pero no es el momento. Mientras tanto, afuera de Rochester, otros también trabajaban. En los años 80 y 90, Canon, Sony, Nikon y docenas de fabricantes japoneses comenzaron a lanzar sus propias cámaras digitales al mercado general. Al principio eran malas, muy malas. Las imágenes se veían terribles comparadas con la película analógica. Los analistas de la industria las descartaban como juguetes tecnológicos sin futuro serio. Los fotógrafos profesionales ni las miraban, pero cada año mejoraban un poco, solo un poco, casi imperceptiblemente, y cada año se volvían más baratas. Y cada año más personas decían la misma frase que terminaría por destruir a Kodak. No es perfecta, pero es suficiente para lo que yo necesito. Y así es como funciona esto. No hay un momento dramático donde todo cambia de golpe. Solo hay un día ordinario donde suficiente gente dice, es suficiente, y ese día nadie lo nota hasta mucho después. Kodak lo veía. Sus propios departamentos de investigación producían reportes internos que proyectaban con precisión el crecimiento inevitable de la fotografía digital. Los ejecutivos leían esos reportes, los discutían en juntas, sabían exactamente lo que se venía,
pero cada trimestre había que reportar resultados a los accionistas. Y cada trimestre, la película seguía generando miles de millones. Invertir agresivamente en digital significaba canibalizar ese negocio antes de que el mercado te obligara, reducir márgenes, alarmar a los inversores, ver caer el precio de la acción. Y el ejecutivo que tomara esa decisión probablemente no estaría en su puesto para ver si funcionó 5 años después. Así que cada año hacían lo mismo, invertir lo suficiente en digital para decir que estaban innovando, pero no lo suficiente para realmente transformarse. Hay una imagen que explica mejor que cualquier libro lo que le estaba pasando a Kodak por dentro. Piensa en un médico que fuma. Este médico sabe, con certeza absoluta, con toda la evidencia científica del mundo disponible, el daño que hace el cigarro. Lo estudió. Lo explica a sus pacientes con autoridad y convicción. Les muestra las radiografías. Les habla de los riesgos con la precisión de quien conoce el tema mejor que nadie. Y cuando termina la consulta, sale al pasillo del hospital y enciende un cigarro. No porque sea ignorante, no porque sea hipócrita, sino porque dejar de fumar tiene un costo real e inmediato: la ansiedad, el insomnio, el síndrome de abstinencia, el hábito de 20 años destruido de golpe. Todo eso duele hoy, ahora, de forma concreta. Y el cáncer todavía se siente lejano, abstracto, una amenaza futura que siempre se puede atender mañana. Hasta que un día el médico se sienta en el otro lado del escritorio y el diagnóstico es para él. El 19 de enero de 2012, Eastman Kodak Company se declaró en bancarrota. La empresa que había capturado el primer paso humano en la Luna, que había documentado bodas, bautizos y quinceañeras de 5 generaciones en cada rincón del mundo, que había convertido la fotografía de un arte de élite en un pasatiempo que cualquier familia podía permitirse, ya no existía. Y la paradoja más brutal de toda esta historia es que hoy, en este momento, mientras escuchas esto, alguien en el mundo está tomando una fotografía. Se estima que cada año se capturan más de 1.300.000.000.000 de imágenes en el planeta. Más fotografías en un año que en todos los siglos anteriores de la humanidad combinados. George Eastman habría llorado de felicidad. Su sueño de democratizar la fotografía se cumplió más allá de cualquier cosa que hubiera podido imaginar desde la cocina de su madre en Rochester. Pero Kodak no está ahí para verlo. Y ahora viene la parte de esta historia que deja de hablar de Kodak, porque esa idea que tienes guardada en tu teléfono, en tu cajón, en las notas que nunca le muestras a nadie, también tiene su propia estructura que la mantiene ahí. El sueldo del viernes que se siente más real que la libertad del lunes. La estabilidad conocida que duele menos que lo desconocido, aunque pueda ser mejor. El costo inmediato de actuar que siempre se siente mayor que el costo futuro de no haberlo hecho, hasta que deja de sentirse así. Todos hemos sido Kodak en algo. Todos hemos tenido nuestra propia cámara digital guardada en un cajón, nuestra propia tecnología del futuro que preferimos no sacar porque el costo de sacarla hoy se sentía mayor que el costo de dejarla para mañana. Un trabajo que nos consume pero al que seguimos yendo porque el depósito del viernes se siente más concreto, más real que cualquier otra cosa. Un sueño que calculamos una y otra vez, pero que nunca termina de salir del cajón. La historia de Kodak no es sobre tecnología, es sobre el momento exacto en que alguien sabe que tiene que cambiar. Lo sabe con certeza, lo siente en los huesos, y aún así no lo hace. No por cobardía, por algo más humano y más difícil de admitir, porque cambiar significa soltar, y soltar algo que construiste con tus propias manos, algo que te dio identidad, propósito y certeza durante años, duele de una forma para la que nadie te prepara. Kodak no murió por ignorancia, murió por apego. Y esa es la pregunta que esta historia te deja. ¿Qué estás sosteniendo tan fuerte que ya no te deja avanzar? Hasta la próxima caída.